Hey, 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 how are you, my friends? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie StreamArt. Para hoy les traigo una obra a la cual he denominado espejo radial. Para realizar este proyecto vamos a utilizar una tabla de dimensiones 70 por 70 centímetros, la cual previamente hemos forrado con tela negra Turín y le hemos colocado 668 clavos de 1 pulgada, separados uno del otro 0,7 centímetros. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias. Si deseas ver cómo he realizado el diseño o boceto para esta obra, te invito a dar clic de este lado de la pantalla donde aparecerá una notificación que te llevará a dicho video. También te invito a ver este video donde podrás aprender cómo preparar la base para una obra de StreamArt. Comenzaremos tensando los hilos en el radio de la parte central de abajo. Vamos a amarrar el hilo en el último clavo y teniendo como referencia un clavo que hemos puesto en la mitad del círculo, vamos a tensar 15 clavos hacia la derecha y 15 clavos hacia la izquierda. Siempre vamos a ir retrocediendo en este sentido. El mismo procedimiento lo realizaremos para cada uno de los 36 radios que tenemos en nuestra obra.
Le hemos incluido un espejo de radio 11 centímetros a nuestra obra. Ahora tensaremos la parte de la circunferencia. Para ello, amarramos el hilo de color blanco en uno de los clavos y vamos al clavo número 32. Vamos a ir avanzando en sentido de las manecillas del reloj hasta dar la vuelta completa. De esta forma damos por terminado con nuestro cuadro de hilos tensados. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias.